Vamos a dar inicio a la lectura orante de la palabra de Dios en este lunes 18 del tiempo de Adviento, 18 de diciembre. Estamos ya en el novenario de preparación a la Navidad. Vamos a suplicarle a Dios que nos dé su gracia para poder meditar este pasaje del Evangelio de la misa de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Meditamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 18 hasta el 25. Dice aquí: el origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta: ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en estos días ya previos a la Navidad, que van del 17 hasta el 24, los textos del Evangelio están muy relacionados ya directamente con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, por ejemplo, ¿verdad?, está este pasaje del origen, ¿verdad?, y lo que sería como una especie de anunciación a través del ángel en sueños a José, en relación al nacimiento, a la concepción y al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y así, ¿verdad?, cada día vamos a ir viendo nosotros, ¿verdad?, también, por ejemplo, de Juan el Bautista, también, que se antecede el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y así. Entonces hoy tenemos de los llamados evangelios de la infancia, que son los capítulos 1 y 2 de San Mateo y los capítulos 1 y 2 de San Lucas. Tenemos un pedacito aquí del Evangelio de Mateo que precisamente nos da, después de la genealogía de Jesús, que son los primeros versículos, nos lleva ahora al origen de Jesús, ¿verdad?, el origen, la génesis, origen de nuestro Señor Jesucristo. Y San Mateo, como lo había hecho también en la genealogía, quiere dejar claro que la concepción de nuestro Señor Jesucristo es sin la participación del varón, ¿verdad? Es una concepción virginal. Ustedes recuerden la genealogía anterior a estos versículos, el versículo 16, ¿verdad?, en una genealogía donde el acento iba puesto en el varón que engendra, ¿verdad? Así. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, etc. Es el varón que engendra.
Cuando se llega a José, ¿verdad? Antes de José dice Jacob, Jacob es el papá de José. Jacob engendró a José. Y aquí el evangelista no escribe, obviamente, ¿verdad? No escribe que José engendra a Jesús, sino que escribe, y Jacob engendró a José, el esposo de María, José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Entonces, aquí cambia, no es el varón que engendra, sino que este varón, el último de esta lista, que es José, ¿verdad? Que ha sido engendrado por Jacob, José es el esposo de María, y de María nace Jesús llamado Cristo, ¿verdad? Ahí, entonces, ahí es claro que no es el varón, sino que en este caso es María, es la mujer, que lo va a hacer en forma virginal, que es lo que luego va a explicar aquí San Mateo en el pasaje que hoy estamos proponiendo a la meditación, que es del versículo 18 al versículo 25. Entonces aquí ya San Mateo entra ahora sí en el origen el de Jesús, ¿verdad? Cómo fue ese nacimiento, cómo fue su concepción y cómo fue su nacimiento. Entonces, en primer lugar, San Mateo en el versículo 18 dice que María ya estaba desposada con José. Los judíos tenían dos momentos del desposorio, ¿verdad? Un primer momento donde ya es un compromiso, ya son esposos legalmente, se consideran ya esposos, pero todavía no viven juntos, ¿verdad? Había un segundo momento donde ya el novio iba por la novia y la traía ya a su casa y ya convivían juntos. Entonces aquí por eso San Mateo dice, ¿verdad? Su madre María ya estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, ¿verdad? Entonces son los desposorios judíos, que es, digamos, la primera parte de los desposorios judíos, pero ya es esposa de José, aunque no vivan juntos. Pero dice aquí San Mateo, dice, antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Ya desde aquí San Mateo quiere dejar claro que la concepción de nuestro Señor Jesucristo no es por participación de ningún varón, sino que es una concepción virginal, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo. No es la capacidad humana, sino que es el poder de Dios, es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo que hace que María pueda concebir. María queda encinta, queda embarazada por obra del Espíritu Santo. Como decimos en el credo, ¿verdad? Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, así lo afirmamos nosotros en el credo, ¿verdad? Nació de Santa María Virgen, también decimos así, el credo apostólico. Y aquí dice, su marido José, que era justo, el evangelista resalta que José era un hombre justo, un hombre que busca hacer la voluntad de Dios. La justicia en la Sagrada Escritura es una relación muy directa con la voluntad de Dios. Entonces, José, que era justo, dice, no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado, ¿sí? No queriendo ponerla en evidencia. Aquí la traducción dice no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado, así. Aquí hay muchas discusiones, aquí hay muchas interpretaciones, ¿verdad? De qué era lo que San José pensaba y lo que también el evangelista nos quería indicar aquí en este caso, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, hay una interpretación que dice que José no consideraba, no se sentía como digno, ¿verdad?, de poder acoger a la Virgen María, siendo que ella iba a, pues a tener a este niño, ¿verdad?, que es el Mesías, el esperado. Un poquito como hay un antecedente de esta interpretación, ¿verdad?, en el pasaje donde el Arca de la Alianza, David dice, o sea, no quiere tomar el Arca de la Alianza porque le puede pasar algo, ¿verdad? O sea, se ha manifestado Dios y piensa que le puede pasar algo a David porque
no se siente digno, ¿verdad?, de recibir el arca de la alianza, y entonces el arca de la alianza está en casa de Obed-edom y está 3 meses ahí, y entonces después le anuncian a David que Dios ha bendecido a Obed-edom con ocasión del arca de la alianza. Entonces ya David ya como que ya se queda tranquilo y va por el arca de la alianza y ya la lleva hasta Jerusalén, ¿verdad? Sí, con alegría, con júbilo, etcétera, etcétera. Entonces también algunos piensan un poquito así, ¿verdad? Que también San José un poco no se sentía digno de acoger a la Virgen, ¿verdad?, siendo que ella iba a tener al Mesías. Es una forma de pensar. Otros que tenía dudas, ¿verdad?, que podía dudar qué había pasado. Él sabía de María que era una mujer santa, una mujer buena, ¿verdad?, servidora de Dios, pero estaba encinta y él no entendía eso, ¿verdad? Esa es otra interpretación. El caso es que aquí la palabra de Dios dice que resolvió repudiarla en privado, o sea, no acogerla, ¿verdad?, como esposa, tomar distancia, ¿sí? Pero tampoco infamarla, ¿verdad?, ante los demás, ¿sí? Y entonces Dios actúa, dice, así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor, que a San José le habla mucho el ángel del Señor en sueños, se le apareció en sueños y le dijo: José, y aquí le dice esto, ¿verdad?, hijo de David, porque recuerden ustedes que la descendencia de David le viene a Jesús por el lado del padre, digamos, aunque José no sea su padre porque no lo ha engendrado, pero José es muy importante porque José es descendiente de David también, y siendo el varón, de él viene esa descendencia legal, ¿verdad?, legalmente. Entonces aquí dice: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Una vez más, aquí el evangelista en este versículo 20 vuelve a afirmar que lo concebido en la Virgen, ¿verdad?, lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo, es la acción del Espíritu Santo, no es por obra del varón. Después Dios lo hace participar en este misterio, ¿verdad? Dice: dará a luz un hijo y le pondrás, ¿verdad?, por nombre Jesús. Entonces Dios le confía en este caso aquí en San Mateo a José el poder darle el nombre a Jesús, ¿verdad? Sí. Dice: le pondrás por nombre Jesús, y aquí viene la explicación de por qué el nombre de Jesús. Dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Jesús quiere decir Dios salva, ¿verdad? En hebreo es Yoshua, ¿sí? Y quiere decir Dios, el Señor salva, ¿verdad? El nombre santo, y dice salva, ¿verdad? El Señor salva. Entonces, ahí está la explicación del nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, de Jesús, el nombre, el santo nombre de Jesús. Es porque Él es el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces aquí San Mateo viene a citar el Antiguo Testamento y usa una cita de cumplimiento, ¿verdad?, como es frecuente en San Mateo, en varios pasajes. Dice: todo esto sucedió para que se cumpliera. Entonces el Antiguo Testamento es una promesa, aquí hay un cumplimiento, y aquí en este versículo 22 pues lo indica, ¿verdad? Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y nos cita aquí a Isaías 7:14. Miren, ved que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Y entonces ya explica aquí San Mateo que traducido significa Dios con nosotros. Entonces la cita de Isaías 7:14, una profecía: la Virgen, miren, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Aquí está muy interesante porque el texto del Antiguo Testamento, el texto hebreo, no dice virgen, no dice la Virgen concebirá. En hebreo aparece la palabra alma y significa joven, significa doncella, pero no virgen. Pero la cita de San Mateo está citando aquí un texto del Antiguo Testamento, pero usando la traducción griega del Antiguo Testamento que se llama
70, la traducción de los 70 o la Septuaginta, que así traduce Partenú en griego, que quiere decir virgen. Muy interesante esto, ¿verdad? Es como un cambio, o sea, que simplemente decía joven o doncella y no, cita como virgen. O sea, el prodigio es que una virgen, una mujer que no ha tenido contacto con varón, pueda concebir, ¿verdad? Pueda engendrarse en ella un hijo por obra, en este caso, por obra de Dios, y por eso ahí le pondrán por nombre Dios con nosotros, ¿verdad? Emmanuel, con nosotros Dios, ¿verdad? Dios con nosotros. Eso son 3 palabras en hebreo que tienen este significado, ¿verdad? Con nosotros Dios, ¿verdad? Con nosotros Dios, Dios con nosotros. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento dice la Virgen concebirá. Tal vez ustedes, si tienen una buena traducción del Antiguo Testamento y se van al Antiguo Testamento, a la cita de Isaías 7:14, van a ver que no dice la Virgen concebirá, ¿verdad? Sino que dice la joven o la doncella, ¿verdad? Está encinta o concebirá, ¿sí? Pero ya en el Nuevo Testamento aquí sí, dice la Virgen concebirá. El prodigio es que una virgen pueda concebir. Y se está citando la traducción griega del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es una cosa muy interesante. Y dice aquí, despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Entonces José es aquí en este caso obediente. Despierta José del sueño, inmediatamente hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Decía Juan Pablo II que en los evangelios nunca encontramos una palabra de José, ninguna, ¿verdad? No hay ninguna palabra donde lo veamos que José habla, que diga algo, nunca, ¿verdad? Pero aquí en esto que dice el evangelista, ¿verdad? Hizo. Ahí se resume la vida de San José, ¿verdad? Un hombre justo, un hombre de acción, un hombre que no son palabras, sino que hace lo que Dios quiere, ¿verdad? Recuerden que Jesús dice, no todo el que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. José es de este tipo de personas, ¿verdad? De los que se fían del Señor, de los que hacen la voluntad del Señor, ¿no? Y aquí inmediatamente, sin dilatarse, sin atrasarse, nada, él hizo como Dios se lo pedía, ¿verdad? Y tomó consigo a su mujer, recibió a María como su esposa, dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Ahí está el cumplimiento de lo que el ángel le había anunciado. Y nada más un comentario aquí, ¿verdad? Este versículo 25. Y no la conocía o no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo. O sea, algunos hermanos separados dicen, aquí está, ¿verdad? Porque en la Biblia conocer es tener como una relación íntima, ¿verdad? Conocer a Dios, ¿verdad? Conocer al Señor. Es una intimidad que se tiene, algo del corazón. Pero también esta palabra conocer en la Biblia se usa para afirmar cuando un hombre se une a una mujer, ¿verdad? Así el Génesis dice que Adán conoció a Eva, ¿sí? Y ella concibió un hijo, o sea, tuvo relaciones con ella, la conoció, eso significa también. Entonces, aquí usa esta palabra, no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo. Entonces algunos dicen, entonces la Virgen María no sería virgen después del parto, ¿verdad? Dice que José la habría conocido, ¿verdad? Después de que tuvo a su hijo Jesús. El evangelista no dice eso, ¿verdad? Dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo. Entonces algunos protestantes dicen, hasta que dio a luz un hijo, quiere decir que a partir de ahí ya la conoció. No dice eso el evangelista. El evangelista quiere defender, ¿verdad? Así como decimos a rajatabla, ¿verdad? Quiere defender como puede la concepción y el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hizo en la genealogía, ya nos dijo, ¿verdad? Que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació
Jesús llamado Cristo. Ya eso ya lo dijo ahí, no hay participación de ningún varón. Y aquí también, o sea, él hasta el final, hasta el nacimiento de Jesús, quiere dejar claro que ahí no interviene ningún varón. Es la acción del Espíritu Santo. Y no quiere decir que después José conoció a la Virgen y que la Virgen haya tenido más hijos, como interpretan erróneamente algunos hermanos separados. Como lo explican algunos apologistas, ¿verdad? En el segundo libro de Samuel, cuando hay un ejemplo de esto, ¿verdad? Para que veamos nosotros, ¿no? En el segundo libro de Samuel, el capítulo 6, cuando David precisamente ha llevado el arca de la alianza y ha bailado, ha danzado delante del Señor, dice aquí que Mical, hija de Saúl, pues lo reprende, ¿verdad? Le dice que cómo se ha expuesto ahí, que lo vieran todas las doncellas de Israel danzándole a Dios, y David dice, no, pues yo danzaré para el Señor, pero seré honrado, ¿verdad? Ante las criadas de que hablas. Me haré más vil todavía, seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas de que me hablas. Y en este capítulo 6, el versículo 23 del segundo libro de Samuel, dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte, hasta el día de su muerte. O sea, está indicando, ¿verdad?, que hasta el final, hasta el momento que ella murió, ya no tuvo hijos, porque ya David ya no se unió con ella, ¿sí? Y no tuvo hijos, ¿verdad? Como un poco un castigo, ¿verdad?, por haberlo reprendido, ¿verdad?, por danzar ante el Señor. Y no quiere decir aquí, obviamente, ¿verdad?, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. O sea, no quiere ya si se muere, ¿cómo va a tener hijos después, ¿verdad? Hasta el día de su muerte, que a partir de ahí tuvo hijos, no. Entonces, es una mala interpretación que hacen algunas sectas de este pasaje, ¿verdad?, para defender pretender, ¿verdad?, decir a la Escritura lo que no dice, ¿sí? Y que en este caso José se habría unido con la Virgen María, y que de ahí habrían venido más hijos, ¿no? Eso no lo dice la palabra de Dios y no hay que agregarle, hay que leer el texto en el contexto, y el evangelista lo que quiere dejar, lo que le interesa al evangelista dejar claro es que el nacimiento, la concepción de nuestro Señor Jesucristo es por obra del Espíritu Santo. Eso es lo más importante para él. Entonces no hagamos decir a la palabra de Dios lo que no nos está queriendo decir, ¿verdad? Así. Entonces meditemos esto. Aquí encontramos muchas cosas para nuestra reflexión, para nuestra meditación, y vemos nosotros la acción de Dios, que es acción del Espíritu Santo, cómo se da milagrosamente, ¿verdad?, esta acción de Dios y el cumplimiento de esta profecía. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Esto nos ayuda mucho a nosotros, el ver cómo Dios no abandona a su pueblo, cómo Dios busca la salvación de todos nosotros. También tomémoslo en forma personal, ¿verdad? Para salvarnos, para hacer redención, Dios nos manda a su propio Hijo. Es Dios que está con nosotros, Dios que se acerca a nosotros. El Emmanuel, el Dios con nosotros, se hace presente en nuestra vida a través de este misterio, a través de una Virgen, la figura de María, ¿verdad? Que aquí tenemos esta imagen, aquí para los que están viéndome por el canal, ¿verdad?, por el Facebook. Aquí está la Virgen y está encinta, ¿verdad?, está embarazada, si ustedes pueden ver. Es San José que va llevando a la Virgen sobre la bestia, ¿verdad?, y la Virgen ya está embarazada, está encinta, ¿no? Es un poco lo que dice la profecía, ¿verdad? La Virgen concebirá, dará a luz un hijo, le pondrán por nombre Emmanuel. También meditemos en la figura de José, ¿verdad?, este gran santo, patrono de la Iglesia Universal, un hombre de Dios, un hombre justo, nos dice el Evangelio, y el ángel le habla de parte de Dios y le dice, no temas, no temas recibir contigo, tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces, no temas. También con San José, Dios nos dice a nosotros, no temas, a lo mejor
Hay muchas situaciones, dificultades o problemas que podamos estar atravesando. Y Dios en este tiempo de Adviento también nos dice, no temas, no temas, ¿verdad? El Señor tiene un plan, el Señor está ahí con nosotros, cerca de nosotros y nos está auxiliando. Y meditemos también la parte final, ¿verdad? Donde dice que despertado José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado. Entonces es un ejemplo para nosotros. Hagamos también nosotros lo que Dios nos manda. Tratemos de conocer su voluntad y no le pongamos trabas, no le pongamos obstáculos a Dios. Si conocemos su voluntad, hagamos lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Como San José. No solo prometerle a Dios, Señor, ya ahora sí, ya voy a cambiar, ahora sí, Señor, voy a ser mejor, ahora sí, ya me voy a portar bien, ahora sí voy a hacer oración, ahora sí, ya no voy a andar en cosas malas, ¿verdad? En vicios, en gavillas, en cosas que no te agradan. No, hagamos, no solo hablemos, ¿no? Más que decía San Antonio de Padua, ¿verdad? Estamos llenos de palabras, pero no de obras, ¿no? Y por eso el Señor, decía San Antonio, ¿verdad? Nos maldice como aquella higuera que no tenía fruto, ¿no? Un poquito. Entonces, que no sean, que estemos llenos de palabras, de promesas a Dios. Va a venir el año nuevo y a lo mejor le vamos a tener propósitos y promesas y ahora me voy a proponer tal cosa, ¿no? Pero no le cumplimos a Dios. San José nos enseña en este día, ¿verdad? Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a la Virgen, y participa y por eso está en este plan y está en este nacimiento y es el protector de nuestro Señor Jesucristo y lo va a cuidar y a María la va a cuidar, ¿verdad? La va a proteger. Sí, entonces aprendamos de este gran santo, de José, y de la Santísima Virgen, la Virgen, ¿verdad? Que concibe por obra del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén. Que pasen muy buena jornada. Dios les guarde.